Buenos días, estimado público. En el marco de la 37ª presentación de los resultados de investigación, producción y servicio que realiza la Universidad Autónoma Chapingo a través de la Subdirección del Campo Agrícola Experimental, es para mí un honor presentar los avances del proyecto de investigación que he desarrollado en los últimos años. Mis alumnos y muchos de mis colegas y amigos me conocen desde hace muchos años. Mi nombre es Rafael Mora Aguilar. Me formé en el seno del Departamento de Fitotecnia en el periodo 77-84 y después de algunos años de laborar en el exterior, regresé al mismo departamento. Ya a estas fechas he cumplido los 30 años de antigüedad y ha sido para mí un gusto y un honor que en estos últimos años, los últimos 5, los he dedicado principalmente al cultivo del maíz. Un proyecto que de origen intitulé Proyecto Estratégico de Producción y Mejoramiento Genético. Se detonó en el aspecto de producción de semilla, principalmente de avena y de frijol. Sin embargo, dado la temática de los cursos que imparto en el Departamento de Fitotecnia, en la Academia de Cultivos Básicos y que están relacionados con este maíz, como es la fenología agrícola, la fisiotecnia vegetal y la producción misma de cereales, es por lo cual, después de haber trabajado con otras especies, me he enfocado a estos cereales de grano pequeño, a las leguminosas como el frijol y, como señalo, al cultivo del maíz. Hablar del maíz es hacer referencia al cultivo más importante del mundo y de nuestro país. Para nosotros, para los mexicanos, es el cultivo que día a día abastece de alimento a la población mexicana, contribuyendo con más del 50% de las proteínas de ingesta diaria, siendo originario de Mesoamérica, de nuestro territorio fundamentalmente. Es, como señalé, el cereal más importante desde el punto de vista que se le quiera ver, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, económico. De ahí que este proyecto tiene como objetivo la formación de materiales de polinización libre en un principio que puedan abastecer o cubrir algunas de las necesidades del productor minifundista principalmente y fundamentalmente en esta época que se atraviesa por estrés ambiental impuesto por el cambio climático. Como señalo, los objetivos de este proyecto están encaminados a la formación de materiales para ambientes de temporal. El segundo objetivo, obviamente, es contar con semilla que demande el sector productivo minifundista. Los avances que voy a presentar están centrados principalmente en dos tipos de materiales por el color del grano. De color amarillo, que tienen características de doble propósito, tanto forrajero como para la producción de grano, y el maíz blanco, destinado principalmente para la producción de grano y orientado a la alimentación humana. En el caso de los materiales amarillos, puedo mencionar que al menos se cuenta con 5 materiales con buenas características de planta, tanto en altura, en vigor, en sanidad
además de la capacidad productiva que puede alcanzar en su momento. Estos materiales, evaluados de manera preliminar hace unos días, nos indican buena capacidad de rendimiento de forraje. Por ejemplo, esta variedad de maíz amarillo alcanzó un rendimiento potencial bajo una densidad óptima de población de 90,000 plantas por hectárea de 73 toneladas por hectárea de forraje verde o material para silo. Sin embargo, existen otros materiales que tienen un potencial de hasta 90 toneladas, lo cual habla de las características favorables de estos materiales. Posiblemente durante este ciclo estos materiales hayan sido muy favorecidos por las condiciones del temporal. No obstante, durante el año próximo, en el ciclo de temporal, habrán de validarse y demostrarse para el sector productivo en condiciones propias en donde se realiza la agricultura del temporal. Para eso, invito a algunos productores de la región que estén interesados en este tipo de materiales que se acerquen con nosotros, que platiquemos para llevar a cabo estas pruebas que finalmente irán en beneficio tanto de ellos como del sector productivo de la región, principalmente. Es necesario la evaluación extensiva de los mismos para hablar del área de adaptación de estos materiales. Para demostrar las características favorables de los materiales que he estado mencionando, por ejemplo, tomaré esta planta y con el fin de percibir cuáles son las características de la mazorca. Si ustedes observan, son mazorcas de color amarillo que desde mi punto de vista tienen un alto contenido de betacarotenos, lo cual es un elemento químico o un producto químico altamente deseable para la alimentación animal. Habrá otros materiales con mayor contenido de estos productos, lo cual para la producción de silo o la producción de grano para alimentación animal los puede hacer sumamente atractivos. Si ustedes observan, tenemos plantas con doble mazorca o lo que se conoce como cuateras. El porte es aceptable, la cantidad de biomasa por planta, el vigor mismo de estas, pues es sumamente deseable. Esta planta posiblemente pueda tener efectos confundidos a lo que es una planta orillera, pero podemos observar, aquí tenemos plantas con características muy parecidas, cuateras, vigorosas, alta producción de biomasa. Como mencioné en el proyecto, los objetivos es la producción de materiales enfocados a la alimentación animal y a la alimentación humana. Algunas variedades, las de color amarillo, grano amarillo, con características de doble propósito, y las de grano blanco, principalmente para consumo humano. Estas variedades son de porte bajo, de un ciclo relativamente más precoz, una semana, con respecto a los materiales amarillos, y como podrán observar, son poblaciones que están todavía en proceso de selección fenotípica, de tal manera que podemos identificar características deseables de planta, como es la altura de la mazorca o la altura misma de la planta y las características de la mazorca. En este caso, vean cuáles son las características que se pueden obtener de este producto. Son mazorcas que deben de tener entre 12 y 14 hileras,
y alrededor de 35 a 40 granos por hilera, lo cual es un producto altamente deseable por el productor. Buena profundidad de grano, buen tamaño de grano, y a pesar de que en este momento aún esté con un porcentaje elevado de humedad, podemos considerar que el peso específico del grano pues le dará atributos altamente deseables para el sector molinero o para la nixtamalización a través del método tradicional. Otro de los materiales de color blanco con buen potencial es este en el cual me encuentro en este momento, con las características que ya había mencionado de la mazorca, con algún número más reducido de hileras por mazorca, pero nuevamente con esas características de grano. Coloración aceptable, profundidad del mismo, grosor del golote, entre otras. El potencial, ustedes lo pueden observar haciendo un barrido rápido. Se puede observar cuál es el potencial que puede alcanzar, que puede tener esta variedad en condiciones de temporal. Y la facilidad de cosecha dada la altura de la planta y la altura de la mazorca. Siendo esta ventajosa, pues es un material que tiene relativamente poco a cambio. Pues bien, distinguido público, en estos contados minutos hemos, de manera muy general, observado las características de los materiales que un modesto proyecto ha generado a través de los últimos años. Hice mención al principio que hablar del cultivo del maíz es hacer referencia al cereal más importante y al cultivo más importante a nivel mundial. Con los 700 millones de hectáreas, los 2.600 millones de toneladas que se producen en el mundo, aún existen regiones que son insuficientes en abastecer las demandas para la alimentación de su población. Y como ejemplo está nuestro país. No obstante que el maíz es originario de Mesoamérica, de México en particular, dependemos con aproximadamente 10 millones de toneladas de manera anual. Por lo mismo, invito a los productores, invito a los estudiantes de nuestra alma mater, volteemos la mirada a ver al cultivo del maíz. Por los siglos de los siglos, el cultivo de maíz seguirá siendo el sustento de la población mexicana y de la población de muchas áreas del país. Yo invito a los estudiantes que cursan las materias en cultivos básicos que pongan suficiente atención o la debida atención en este grupo de cultivos. Son los que nos abastecen de manera diaria y en 3 ocasiones durante el día de la ingesta de proteínas y de carbohidratos. Es un grupo de cultivos sumamente importantes. A los productores, acérquense. Ustedes tienen grandes fortalezas, cuentan con germoplasma, cuentan con conocimientos tradicionales. Podemos hacer alianzas. El conjunto de profesores del Departamento de Fitotecnia, de la Universidad Autónoma Chapingo o en particular de la Academia de Cultivos Básicos, estamos interesados y dispuestos a trabajar hombro con hombro para lograr en algún momento la tan deseada autosuficiencia alimentaria.